como se ha hecho siempre, a los potentados, mientras el pueblo se empobrece. Estamos saliendo adelante. Y que este hombre pues le puso un freno al presidente. Vamos a escuchar. Vamos a hablar del tema de las clases medias en México. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Obviamente que es importante la detención de los últimos días. Y claro que hay que combatir a los delincuentes que acaban con vidas humanas. Y claro que hay que combatir a los delincuentes que generan inseguridad en nuestro país. Pero, ¿qué pasa con los delincuentes de cuello blanco? ¿Qué pasa con aquellos banqueros que se hacen ricos con las vidas de los mexicanos? Bueno, te voy a platicar de un detalle que sucedió en el banco, nada más y nada menos que en el Banco de México. Porque ahí, señoras y señores, hay neoliberales que quieren dos cosas para nuestro país. La primera es caos y la segunda quieren inseguridad. Porque la inseguridad le ayuda al banco a alzar los intereses. La pobreza le ayuda al banco a tener más rendimientos y por supuesto le ayuda al banco a cuidar el dinero de los ricos. En realidad esto es lo único que quiere el banco. Y el presidente ya se dio cuenta y empezó la cacería de brujas y empezó a correr a los que traicionaron a la Cuarta Transformación y que estaban enquistados y que todavía están algunos enquistados en el Banco de México. Para ser precisos, vamos a platicar de este sujeto que quería ser, pues, el siguiente, bueno, que quería conservar su puesto en el Banco de México. Se trata de Gerardo Esquivel, quien estaba, pues, ahí en uno de los puestos más importantes. Antes de arrancar con la información, me gustaría ponerles la opinión de Mario Maldonado del Universal. Él dice que es licenciado en Economía, que el señor que estaba en el Banco de México es maestro por el Colegio de México, doctor por Harvard, tecnócrata, que es uno de los economistas más completos del país, que publica textos, que participa en foros, en programas de televisión, que da clases, que explica asuntos técnicos en Twitter y que habla sobre la política monetaria. Y que se estuvo dedicando a eso desde enero de 2019, cuando fue ratificado por el Senado para ocupar uno de los 5 asientos de la Junta del Gobierno del Banco de México. Después de tantas flores, lo que se le olvidó al columnista Mario Maldonado del Universal, pues fue decir de que este señor Gerardo Esquivel, pues traicionó al presidente López Obrador y que fue una de las trabas máximas para que el presidente López Obrador pagara la deuda externa. El presidente López Obrador, desde que llegó a gobernar nuestro país, se planteó dejar de deberle a Estados Unidos, se planteó pagarle la deuda al Banco Monetario Internacional, y eso no quieren los banqueros. Los banqueros les urge que haya pobreza, les urge que haya desigualdad para seguir ganando dinero. Para que los que siempre ganan, pues sigan quedándose con la rosca, es la realidad. Para ser precisos, el presidente López Obrador, el gobierno de México recibió 12.117 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y el presidente López Obrador dijo, a ver, ¿qué voy a hacer con este dinero? En vez de gastármelo como Enrique Alfaro, pagando medicinas que nunca se entregan, o en vez de gastármelo como Enrique Alfaro pagando publicidad diciendo que estoy ayudándole al sistema de salud de nuestro país, pues vamos a poner esos 12,000 millones a trabajar y vamos a usar este dinero para pagar la deuda externa. Esto lo dijo el 11 de agosto y el que se opuso fue precisamente Gerardo Esquivel. Gerardo Esquivel le dice al presidente, no, ¿cómo pues vamos a usar ese dinero para pagar la deuda? No se puede. Vamos a escuchar lo que dice el presidente López Obrador. Él lo explica perfectamente. Y más adelante vamos a poner unas palabras de Gerardo Esquivel, que es prácticamente un Judas. Porque llegó a su puesto gracias al presidente López Obrador. Y cuando estuvo en el puesto se convirtió en un tecnócrata y le dio la espalda no solo al presidente, sino a los mexicanos que queríamos un cambio verdadero, un cambio
en donde se acabara con el neoliberalismo, un cambio donde los derechos de los trabajadores pues alcanzaran su máximo esplendor. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Pues nosotros somos muy respetuosos de los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, pero ya no son ellos los que dictan la agenda del gobierno de México. Todas esas llamadas reformas estructurales se aplicaron en México por recomendación del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos del extranjero, y las aplicaron en distintos países y llevaron a la ruina a los países. Fue un rotundo fracaso. Entonces, con todo respeto, esas recomendaciones nosotros no vamos a aplicarlas en México. Nosotros tenemos una política económica distinta. No vamos nosotros a endeudar al país para rescatar, como se ha hecho siempre, a los potentados, mientras el pueblo se empobrece. Estamos saliendo adelante de la crisis. Pronto caímos y ya estamos por salir. No nos hemos endeudado más allá de lo que nos autoriza el Congreso, es decir, no se han solicitado créditos adicionales. Nosotros el primer año incluso bajamos el porcentaje a 44% del PIB, y con la caída del PIB, con la crisis, se nos fue hasta 52, pero ahora está en 49 nuestra deuda. Tengo como propósito el que en términos reales la deuda en el gobierno nuestro se incremente menos en lo cuantitativo y en términos reales que el incremento que tuvo durante el gobierno del presidente Calderón y durante el gobierno de Peña Nieto. Estamos buscando que en términos de PIB, ellos aumentaron la deuda en su sexenio 8 puntos, nosotros vamos a tener un incremento menor, a pesar de la pandemia. Pues ahí están las palabras de un presidente. Ahí están las palabras de un presidente trabajador, de un presidente que quiere poner el dinero a trabajar para los mexicanos, pero sobre todo que quiere justicia social. Un presidente que no está ayudando a que el rico sea más rico, sino un presidente que dice, a ver, los ricos se llenan de millones de pesos las manos, viven en mansiones y no pueden darle al trabajador un salario que le alcance para comer 3 veces al día. No pueden darle al trabajador un salario que alcance para pagar una vivienda. No pueden darle al trabajador un salario que alcance para cubrirlo en contra de enfermedades y cubrir a su familia. No pueden pagarle esos millonarios como Salinas Pliego. No le pueden pagar a sus trabajadores de Electra un sueldo que alcance para vivir de manera decorosa, como dice nuestra Constitución. Y ese es el sueño del presidente López Obrador, que la Constitución de nuestro país deje de ser letras, que deje de ser palabra vacía y se convierta en una realidad, que esa Constitución que nos habla del derecho a la libre asociación, del derecho al libre tránsito, de esa Constitución que nos habla de que no se permiten los actos de molestia, de esa Constitución que nos habla del respeto a las creencias, de esa Constitución que nos habla de tantas libertades que no tienen otro mundo, pues se convierta en realidad. Que todos tengamos el acceso a la salud, que todos tengamos el acceso al agua, que todos tengamos el acceso a una vida libre de temores y una vida libre de inseguridades. Eso es lo que se está tratando de lograr en este sexenio. Y finalmente, antes de irnos, pues me gustaría mostrarte este video. Él es Gerardo Esquivel, él es un académico del Colegio de México y él es el que le dio la espalda al presidente López Obrador, negándole pues la posibilidad de invertir este dinero que nos habían regalado, que nos habían asignado, pues regalado no es nada, pero que nos habían asignado y que el presidente López Obrador quiso usar para pagar la deuda, y que este hombre
pues le puso un freno al presidente. Vamos a escuchar. Vamos a hablar del tema de las clases medias en México. Hace unos días el INEGI dio a conocer el primer estudio sobre la estratificación de la población mexicana en clases sociales. Es un estudio muy importante, o en clases socioeconómicas, quizás sea más preciso decirlo. Y es un estudio muy importante porque responde a un debate que se ha estado dando en México sobre si México es o no un país de clases medias. Es un debate que inició hace 3 años aproximadamente, cuando el presidente Calderón en sus discursos empezó a hacer mucho énfasis en que México finalmente era un país de clases medias. Y es un debate que también ha sido alentado por un libro que se publicó precisamente en esos días, que se llamaba Clase Mediero, Pobre ya no, que era un libro de Luis de la Calle y Luis Rubio, que planteaba precisamente la misma hipótesis, que México ya era un país de clases medias, que México ya no era un país de pobres y que en ese sentido deberíamos empezar a cambiar el paradigma y la política económica en el país, pensando en que la estructura socioeconómica del país ya era distinta a la que solíamos tener presente. El estudio del INEGI de alguna manera refuta esta idea, porque el estudio del INEGI es un estudio bastante detallado, donde procesa mucha información estadística. Pues sí, yo diría que México sí es un país de pobres y diría que México debe concentrar su política económica en ayudar a tener lo que ya acabo de decir, ayudar a tener una sociedad libre de temores, libre de inseguridades. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Finalmente, antes de irme, ¿para qué la necesidad de ser libres de temores? ¿Para qué la necesidad de ser libre de inseguridades? Pues para poder vivir nuestra vida y para poder tener un desarrollo apegado a los derechos humanos. Esto es, señoras y señores, yo creo lo más cercano a lo que se está buscando. Pero ya me voy. Gracias por su like, por sus comentarios y por compartir nuestro video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima.